No, porque yo jamás hago esas cosas. Pero lo que sí van a tener son herramientas. Pero, ojo, los repasos no van a ser el típico en el cual es una clase otra vez. No, vamos a hacer full caso clínico. Ok. ¿Ya? Entonces, y nuestras preguntas, como ya les dije, van a ser tipo caso clínico. Así que es prácticamente, no unas fijas, pero es una forma de ver cómo hacen las respuestas. De repente hasta viene una pregunta parecida, de repente. Doctor, el enlace, No creo. el enlace se lo va a mandar al delegado. ¿Ah? El enlace se lo va a mandar al Sí, delegado. y también lo voy a colgar en el Canvas. Ok. ¿Ya? Les dije también a los delegados que nosotros en Fisiopato 1, Fisiopato 2 y Anatomía Patológica tenemos una carpeta vía Teams común que vamos a publicar para todos, donde van a tener un montón. Creo que sí la tienen, ¿no? Sí, sí la aprobaron. porque Fisiopato la doctora 1. Petra nos dijo que le iba a preguntar a la carrera si la iba a aprobar y todo eso, y recién cuando le iban a aprobar le iban a mandar. Perfecto. Entonces, cuando ya esté, ahí vamos a publicar ya más fácil todo, si cualquiera tiene acceso. Aló, buenas. Horas. Están las dos personas que faltaron la vez pasada, que tienen justificación, ¿mandaron? ¿Alguno de los dos? ¿No? Ya. A ver, recuerden que cuando hay falta, ya no es el caso de las personas peores. Recuerden que cuando hay falta, siempre el máximo, ustedes deben enviar la justificación a los correos. Pasen. ¿Van a pasar? Pasa con miedo, pasen. Recuerden que cuando hay justificación tienen que mandar a conclusiones y tiene que ser prácticamente en el acto, chicos, máximo 48 horas, no puede ser 2 días, no puede ser 5 días, 7 días después. Tengo el
la clase? 12:50. 12:50. 11:40. 11:40 ya tenemos 40 minutos. Ya, para hacerlo. No, plano piedras. 11:30. ¿No? Ya. ¿Dónde están delegados? ¿Ya vinieron? ¿Delegados? Ahí está, doctora. ¿Ah? Ya, recuerda, cuando la doctora no está, no ha vida, tú asumes. Porfa, me avisas. 11:30. Ya, doctora, sí, tiempo, como timón. ¿Quién es Timón? Dicen, ya no tenían. Ay, que ustedes no son de mi infancia. ¿No han visto el Rey León? ¡Ay, sí! Es así hacía Timón. Tiempo, así se escuchaba. O sea, qué viejo se siente el doctor cuando han dicho quién es Timón. Ay, ¿qué podemos hacer? Quiero una acá. Mi tío está el doctor Hostia. Por así es, tú también vas a llegar a lo mismo. Muy bien. Listo. Entonces, miren, qué bonita carita, qué hermoso. Alguien solamente por el fenotipo, o sea, por las características, ya sabe qué enfermedad o qué síndrome tiene el paciente. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Ya, pasa, doctor Rodríguez, ¿cómo está? Pasa. Ya, a ver. ¿Qué? El síndrome de Down o trisomía. ¿No? ¿Alguna vez alguien se ha topado con un paciente con síndrome de Down? Son, pero muy bonitas personas, ¿no? Los niños en específico son niños muy amorosos, ¿no? Son personas muy lindas. Muy bien. Vamos a leer el caso. Paciente varón de 3 años. Los padres de Mateo refieren que el niño presentó hipotonía desde el nacimiento, o sea que los músculos estaban tónicos, flácidos. Normalmente cuando un niño nace, como nace estresado porque acaba de salir a través del canal del parto y además ha salido del ambiente donde solamente respiraba gracias a la placenta y tiene su primera bocanada de oxígeno directo para los pulmones. Entonces nace hipertónico, está llorando y además así que se mueve. Pero los niños con síndrome de Down o trisomía 21 habitualmente la tonicidad está baja por el desarrollo neurológico disminuido, dificultad para la succión, menor respuesta a los estímulos en comparación a los hermanos. Los reflejos que normalmente están presentes durante las primeras etapas del nacimiento, el síndrome de Down, están disminuidos porque esas áreas del cerebro todavía se encuentran aún en desarrollo. A los 6 meses el pediatra sugirió una evaluación genética por rasgos fenotípicos compatibles al síndrome de Down. ¿Quién sabe qué son los rasgos fenotípicos? ¿Quién se acuerda? Lo que se ve, ¿no? Fenotípicos son los que se ven, lo que finalmente se termina expresando. Desde entonces Mateo se ha presentado con un desarrollo psicomotor más lento, se sienta sin apoyo a los 12 meses, ¿no? En lugar de 6 a 8. Da sus primeros pasos a los 24 meses en lugar de darlos de 12 a 15 meses, que es más o menos el plazo en el que se da. Su vocabulario es muy limitado, con pocas palabras, aunque responde a estímulos sociales. Rasgos faciales: braquicefalia, tiene la cabeza más pequeña, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, ¿no? Hacia aquí, estas que vemos acá. Puente nasal deprimido, de acá se le ve la nariz chatita, ¿no? Muy bien. Macroglosia, porque tiene una lengua un poco más grande, ¿no? Y manos con pliegue palmar único, ¿no? Uno solo nada más, no hay 2 o 3. Dedos cortos, pequeñitos, un tono disminuido completamente, y a nivel pulmonar encontraron un soplo en el foco tiroideo. ¿Qué tipo de alteración tiene nuestro paciente? Bueno, ya lo dijiste, ok, pero lo que quiero que aprendan el día de hoy es, dentro de nuestras alteraciones genéticas o alteraciones del DNA, dónde está ubicado nuestro paciente.
Miren, en lo que vamos a hablar a lo largo de la clase, vamos a hablar de algunas enfermedades congénitas. Hay mucho más por hablar, muchísimas más, créanme. Y en cada una de las que vamos a hablar, en realidad sería para dar inclusive toda una clase nomás, ¿ya? Pero ese no es el punto. Lo que quiero simplemente es que entiendan cómo se clasifican las diferentes patologías genéticas. Y eso es lo que vamos a hablar en este seminario. ¿Ya? Muy bien. Listo, seguimos. Y para eso vamos a recordar a nuestro amigo el DNA. Muy bien. Nuestro amigo el DNA está formado por los nucleótidos, ¿no? Por los nucleótidos que están unidos a bases nitrogenadas, ¿no? A raíces de fosfato, ¿no? Con azúcares tipo polisacáridos, no, tipo monosacáridos, ¿no? Que se anclan hacia esas bases nitrogenadas, que básicamente nosotros utilizamos 4. ¿Cuáles son? A ver. Timina, adenina, guanina, citosina. Citosina. Muy bien, listo, ¿no? Entonces, estas son nuestras bases nitrogenadas y anclan una cada con otra, ¿no? En correspondencia, ¿no? C con G, A con T, etc. Pero la diferencia la tienen en la secuencia, ¿no? El solo hecho de que A vaya primero, G después, luego otra G, otra, luego una T y luego otra T, comparado a que sea T, G, C, hace totalmente diferente una codificación de un ARN diferente, y ese ARN codifica una proteína, ¿no? Una proteína. Ese es nuestro gran material genético. Pero resulta que nuestro material genético, como nosotros sabemos, está todo completamente, ¿cómo se puede decir? Elongado. Una hebra de material genético, por ejemplo, vamos a decir de aquí a acá, ¿no? Una hebra de más o menos unos 3 dobles, ¿cuánto puede llegar a tener más o menos en longitud? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto puede llegar a tener? Más o menos entre 1.2 centímetros. Uy, traigo el plumón que está malogrado, ¿no? Y la pregunta es, si el material genético es como un listón grande, que está enrollado, y yo tengo una enorme cantidad de DNA que está dando vueltas, en total, más o menos, ¿cuánto mide toda la longitud del DNA? En un núcleo, ¿cuánto habrá en longitud de DNA? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cuánto puede haber de DNA en todo el núcleo? 2 metros. 2 metros. 2 metros. Exacto. O sea, fíjense ustedes, en un núcleo celular microscópico, ustedes tienen 2 metros de cadena de material genético, de DNA. Y la pregunta es, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo haces para que en una cosa que solo ves... Miren, y esto estoy hablando con microscopía electrónica, porque lo que tú ves acá es microscopía electrónica, ni siquiera es el microscopio que usas para esto. ¿Ya? No, ese es microscopio óptico, este es microscopía electrónica. Microscopio electrónico en el Perú solamente tiene el Hospital de Niños San Borja, nada más. Después no hay otro lugar en el Perú que tenga. A ver. ¿Quién? ¿Cómo hace? Se enrolla, ya, muy bien. Se llama el empaquetamiento del DNA, ¿no? La reorganización. ¿Y cómo lo hace? Porque nuestros DNA, nuestras células eucariotas, que tienen todas las que tienen núcleo, normalmente para reorganizarse, lo hacen enrollándose en unas proteínas pequeñitas que se llaman las histonas. Entonces esas cadenas de enrollamiento de histonas dan vueltas hasta que unen a todo un enmarañado de puro DNA que está dentro del núcleo, a la cual le conocemos como la
Y el ¿cómo se llama este? El Cooper, ¿dónde quedó el Cooper? Pobre el Cooper, está empolvado ahí. Está empolvado en la casa. ¿Qué es el Cooper? Ah, sí, ya, ¿para qué dije? Mejor ni pregunto. Es el libro de biología, pues. ¿Cómo se llama? La cromatina. Mira. Eso, la cromatina, chicos. La cromatina es todo eso que tú ves en DNA enrolladito, empaquetado. Pero tú te preguntarás, ¿y de dónde rayos aparecen los cromosomas? ¿Qué no los cromosomas eran el DNA? ¿Quién me dice? Desempolvar el Cooper otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando la célula se divide, la cromatina tiene que reorganizarse más. Tú puedes creer que esos 2 metros de DNA, que acá lo ves, todo esto lleno de cromatina, tanto lo que está de negrito como lo que está más clarito, porque esta es la cromatina más condensada y esta es la que no está condensada. Entonces, laxa, exacto. Todo esto de acá se puede llegar a compactar más todavía. Sí. ¿Cómo se llama el máximo grado de compactación de nuestro DNA? Se llama cromosomas. Pues así es, esto es. Entonces mira, tú tienes una célula en división que necesita compactar más su DNA, reorganizarlo, y ese reorganizamiento se llama cromosomas. ¿Y en cuántos cromosomas normalmente los dividen? En 23 pares de cromosomas, doctor. Muy bien, en 23 pares de cromosomas, mi célula cuando se divide, compacta a todo mi DNA con mis tonas y todo ello. ¿Ok? Entonces, esos 23 pares de cromosomas, ¿qué? Se los presento. Están acá, ¿ya? Son 2 tipos de cromosomas. ¿Qué tipos de cromosomas tenemos? Muy bien, a ver, ahí por ahí. Fuerte, chicos, a todos, no para tu alma. Autosomas y los ligados al sexo. ¿Cuántos pares de cromosomas son autosomas? 22. Y el último par, el 23 par, es ligado al sexo. Y pueden ser 2 tipos. Puede ser XX o XY, ¿no? No, eso no existe. XX o XY. XX es, ¿no? Es idealmente, genotípicamente mujer, ¿no? Y XY es genotípicamente varón, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien, seguimos. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro, muchachos? ¿Sí? Súper claro. Y miren, y así se ve un cariotipo todo bonito. Este es un cariotipo que se hace para poder evaluar a los cromosomas, ¿no? Los pares, los 23 pares de cromosomas. En este caso, ¿este es un varón o es una mujer? Es un varón, ¿no? Genotípicamente, en todo caso. Muy bien. Digo genotípicamente porque ustedes saben que ahora hay genotipo, fenotipo, ¿no? Y no estoy hablando de ningún tipo de creencia ni nada. Justamente por ahora, como vamos a ver ahora, una persona puede ser genotípicamente, por ejemplo, varón, pero puede ser fenotípicamente mujer. Muy bien. Sí, porque hay algunas caras conservadoras aquí. Sexo solo hay 2. Muy bien. Listo, seguimos. Entonces ya. A ver, en todo nuestro material genético, nosotros tenemos, vamos a agarrar un cromosoma por acá así. Ustedes se acuerdan que los cromosomas tienen una parte acá central que une sus dos hebras, ¿no? Sus dos brazos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Centrómero, muy bien. Y resulta, ¿por qué yo siempre tengo 2 pares de cromosomas? Perdón, ¿por qué siempre tengo por cada uno un par de cromosomas, ¿no? Porque es par. Sí. Porque se le ocurrió así al organismo. Dijo, bueno, pues hoy día, no sé, desde ahora decido que se unen en pares. ¿Por qué?
Por ahí alguien lo dijo, lo escuchaban antes, solo que no lo quiere decir alto, no sé por qué. ¿Por qué? Porque uno le heredas del padre y el otro le heredas de la madre, ¿no? Muy bien. ¿Todo el cromosoma? No, no todo el cromosoma, ¿no? Partes de cada cromosoma. Muy bien, entonces, un cromosoma, ¿no? Idealmente viene una parte del padre, otra viene de la madre. Entonces se lo organizan en dos. En cada cromosoma, chicos, nosotros tenemos una parte de un gen que codifica una característica. Vamos a darnos una característica. A ver, vamos a ver, denme una característica, no sé, color de ojos. Ya, color de ojos, ok, color de ojos. Ya, acá está. Vamos a poner a nuestro gen que va a estar acá, ok. Pero en mi cromosoma de acá también va a tener ese gen, ¿cierto? Sí, pues, porque es su hermano idéntico. Muy bien. Bueno, su hermano no idéntico. Muy bien. Pregunta. Yo sé que eso se llama el gen, eso lo tengo claro, ¿ok? Es una parte del DNA que codifica algo, una característica. Ok, pero ¿cómo se llaman a este conjunto de genes que ambos se caracterizan por codificar una característica, pero que no necesariamente sean iguales? Por ejemplo, te doy un ejemplo, obviamente no es mi caso, pero vamos a suponer que mi papá tenía ojos azules y mi mamá tenía ojos verdes. Entonces, mi papá me dio este gen de acá, mi mamá me dio este gen de acá. Repito, no es mi caso, así que no intenten buscar. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama a eso? Alelos. Muy bien, doctora. Se llaman alelos. Eso es, está bien. Me he venido orgulloso. Muy bien, alelos, ¿no? Eso se llaman alelos. Entonces, como yo tengo un gen, dos genes que codifican lo mismo, pero que en teoría son de diferentes características, o sea, codifican la misma característica, pero en diferente forma fenotípica. Eso se llaman alelos. Y los alelos tienen dos formas de presentarse. Uno puede ser, le vamos a llamar el A. Dominante. Y dos le vamos a llamar el así. ¿Ya? El dominante y el recesivo. ¿A qué se le llama un gen o un alelo dominante? Que se expresa sobre otro. ¿Ah? Que se expresa sobre otro. Que se expresa sobre otro. Más de que se expresa sobre otro, que tiene mucha más probabilidad de expresarse fenotípicamente, prácticamente casi en más del 90%, de expresarse, y que solo requiere de estar por lo menos uno de ellos presente para que se exprese. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera determinar cuáles son los alelos míos, digo, para el gen de color de ojos, entonces agarro, digo, mis alelos son A, así, y también es A. ¿Por qué? Porque yo tengo los dos, ¿no? Pero de repente yo tengo los ojos azules, ya tengo ojos azules, ¿no? Pero también tengo el gen de los ojos verdes, solamente que no lo expreso porque dentro de los dos el dominante es el de los ojos azules. Entonces yo tengo ojos azules, ¿no? Repito, es una broma, nada más. Ok, listo, ahí está, ¿ya? Hasta ahí lo entendemos, ¿cierto? El gen recesivo tiene una característica, que para que tú lo expreses, sí o sí tiene que estar los dos presentes. Entonces eso viene a la siguiente característica y a las dos definiciones importantes que hay que hacer, que son: ¿qué cosa es un gen muy bien, homocigoto y heterocigoto? Ya ven, estamos aprendiendo. Estamos ustedes recordando conmigo genética gratis, porque tengo clases de fisiopato, ¿no? Ya. Así es. Muy bien. Homocigoto. ¿Qué quiere decir homocigoto? Homocigoto, doctor, es, por ejemplo, si yo hubiera tenido también el gen A, mi mamá también hubiera tenido el gen homocigoto, entonces yo era A. Ok. Yo solo puedo tener ojos azules, porque mi papá y mi mamá también me dio ese gen. Los dos me dieron el mismo de ojos azules. Ok.
Y o puede ser al revés con el recesivo. De repente los dos tenían ojos verdes, entonces los dos me dieron AA. Así. ¿Ok? Y heterocigoto es mi caso, o bueno, el caso hipotético, ¿no? Me dio uno mi papá y otro me dio mi mamá. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que cuando una persona tiene un gen dominante, para que tú puedas expresar esa característica, solo requieres de que sea o heterocigoto o homocigoto, pero sobre todo heterocigoto, ¿no? Solo requieres uno nada más. En el caso del recesivo, sí o sí necesitas que sea homocigoto. Entonces, para que se dé la expresión de una característica con gen recesivo, requieres que sea un homocigoto. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Todo clarín? Ya, muy bien. Listo. Seguimos para seguir con el asunto. Vamos, seguimos, nos perdemos. Ahora vamos a las leyes de Mendel. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama esto? Cuadro de Punnett. Muy bien, esto se llama el cuadro de Punnett. Qué horrible volver a ver esto. Ya, cuadro de Punnett, ¿no? Cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una estrategia que elaboró Mendel para poder explicar muy bien lo que él había hecho con qué. ¿Alguien se acuerda con qué? Muy bien, doctora, con las alverjitas. Es importante mencionarlo. Muy bien. Ya, listo. ¿Cómo se llama? Ya, seguimos. Entonces, las leyes de Mendel, entonces acuérdense, ¿son cuántas? ¿Cuántas serán? Dicen. 1, 2 y 3. La ley número 1, ¿cómo se llama? Segregación. Muy bien. 1 es la ley de la uniformidad. ¿Qué dice la ley de la uniformidad? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién dice? Ah, a ver, doctor. El cruce de dos líneas puras, o sea, puede ser, digamos, dominante o recesivo, siempre la primera generación para el 50% de recesivo adicional del 50%. Muy bien, doctor. Cuando nosotros tenemos dos cruces de dos líneas completamente puras, este no es el caso, por ejemplo, ¿no? Sí o sí tenemos un 50% de tener heterocigoto, porque puedo compartir uno de una característica y otro de otra característica. Entonces voy a tener un 50% que sí o sí van a tener un gen homocigoto, donde van a tener AA, por ejemplo, o AA minúscula, o pueden tener el otro 50% A mayúscula y A minúscula, ¿no? Entonces, esa es la ley de la uniformidad. ¿Cuál es la segunda ley de Mendel? Muy bien, la ley de la segregación. Muy bien, la ley de la segregación. ¿Qué nos dice la ley de la segregación? A ver, doctor. Tú que has venido ya empoderado. Con todo, vamos. Lo que te acuerdas en tus palabras, no te preocupes. Creo que cogida de la F2, no, de la F1 cogida, digamos, 2. Afiliado. ¿Cómo? De la F2 cogida, 2 y los cruzaba y creo que sería. Claro, la ley de la segregación establece que cuando yo tengo, miren, este sí es el caso del diagrama de Punnett que estamos viendo acá, ¿no? En el cual cuando yo tengo dos heterocigotos, la posibilidad de poder presentarse la característica fenotípica de un gen recesivo tiene una posibilidad de presentarse de 25% o de 3 sobre 1, ¿no? De 3 en... Muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se puede presentar cuando ambos hereden el gen recesivo, solamente uno. Y finalmente, Mendel estableció la tercera ley de Mendel, que ¿cuál es? De la independencia. ¿Qué establece la ley de la independencia? Que hay rasgos heredados
que son diferentes en características, por ejemplo, color de pelo y color de ojos, que se heredan en patrones cada uno diferentes, que no están asociados unos con otros. Entonces, por ejemplo, ya para esto no se utiliza el diagrama de Punnett, se utiliza una variante en el cual se utilizan hasta 5 casillas más, en el cual puedes ver que no sigue ningún tipo de patrón, o sea, no hay la regla del 3-2, 3-1, todas esas de la primera y de la segunda ley de Creo que Mendel. había un cuadro donde salía Exacto, color ¿no? y ahí salía. ¿Qué utilizó Mendel? Por ejemplo, él dijo, ya no solo voy a hacer las albercas de color amarillo y Las color flores de verde, color- sino las de color amarillo verde, que además sean rugosas y lisas, Así es. ¿no? Entonces eso es lo que hizo él, y para eso creó una super tabla. No le he puesto acá, porque esa no es lo que vamos a evaluar aquí, pero él lo que quiere entender es que existen genes que no respetan esas dos primeras leyes de Mendel, y que por eso es necesario entender. Muy bien, y tú dirás, ¿y para qué he hecho toda esta introducción tan aburrida y tan monse? Porque si no entiendo lo básico, no entiendo la clasificación de las alteraciones genéticas. Y ahora sí creo que es más fácil para ustedes entender estos nombres tan horrendos como autosómico, anomalía cromosómica, heterocigoto, homocigoto. ¿Sí o no? Qué horrible, ya nadie se acordaba de eso. Y entonces, para darte menos chamba a ti, te estoy dando esa explicación gratis. Muy bien, las alteraciones genéticas, vamos a empezar. Entonces, miren, las alteraciones genéticas se pueden dividir de diversas formas, pero me parece la forma más pedagógica de poder clasificarlas es: 1. Alteraciones del gen único, o sea, quiere decir, yo tengo alteraciones de un gen en específico. Por ejemplo, del gen A o del gen A, que da la característica, no sé, a ver, del color de piel, del color de ojos, o de la forma de mi pabellón auditivo, ¿no? Del cierre de las proteínas que cierran el paladar blando, por ejemplo, no sé, cualquier gen, pero un gen único, en específico. Entonces, las alteraciones del gen único en específico. Y esas alteraciones de gen único en específico dependen. ¿De qué dependen? De la naturaleza de ese gen, de la naturaleza de los alelos que codifican ese gen. Entonces, pueden ser alteraciones autosómicas. ¿Cómo que autosómicas? De un solo gen, no tiene que ver con los... ¿Qué significan alteraciones autosómicas? Que el gen está en un cromosoma autosómico. Autosómico. ¿Y qué cosa significa un cromosoma autosómico? En un cromosoma no ligado al sexo. Así es, en un cromosoma no ligado al sexo. ¿Ok? Y aparte te dice dominantes. ¿Qué significa? Que es un gen de característica dominante. ¿Entiendes? Ya. ¿Están entendiendo, no? Sí. Seguimos. Alteraciones autosómicas recesivas. Alteraciones de un gen que esté en un cromosoma autosómico del 1 al 22, ¿no? Recesivas, que significa que tiene la característica de ser recesivo, lo que quiere decir que según las leyes de Mendel, para expresarse requiere que estén los dos. Muy bien. ¿Ya ves cómo era necesario todo el chamullo que he hecho? Alteraciones recesivas ligadas al cromosoma X. Ojo que aquí ya no dice autosómico. ¿Por qué, doctor? Porque es ligado al cromosoma X. Este es el par 23, ¿no? Alteraciones recesivas, o sea, doctor, que yo puedo tener características recesivas o dominantes en el cromosoma X. Sí, pues, por supuesto que sí, porque así como sucede en el cromosoma autosómico, también sucede en el cromosoma ligado al X, o dominantes ligadas al X. Hasta aquí. ¿Esta parte quedó claro? Sí, ya, esta parte es más fácil todavía. Alteraciones cromosómicas. Esto no quiere decir que no altere genes, altera genes. ¿Cuál es la característica aquí? Aquí es que pueden haber más de un gen comprometido. Casi siempre está más de un gen comprometido. Y por ende, las manifestaciones de alteraciones congénitas suelen ser más amplias, ¿no? Y suelen tener muchas más consecuencias, dependiendo de cómo es. Muy bien, entonces pueden ser anomalías de un cromosoma a nivel de estructura, o sea, que nació más corto, más chiquito, está cortado, lo que quieras.
Alteraciones numéricas. Me apareció un cromosoma de más. Trisomía 21, síndrome de Down. Es la aparición de un cromosoma más en mi par 21. Por eso se dice trisomía 21. Muy bien. Alteraciones numéricas de los cromosomas sexuales. Síndrome de Turner, ¿no? Por ejemplo. Alteraciones de herencia. Esto sí es diferente. Esto es respecta a la ley, a la tercera ley de Mendel, en el cual yo les decía que hay genes que no respetan las leyes, las dos primeras, que dependen de varios genes únicos que se han alterado, no solo uno nada más, y no tiene que ver con una alteración del cromosoma, o sea, no se ha doblado, ni se ha cortado, ni ha aparecido uno más. Eso se llama alteración de herencia multifactorial. ¡Asu, qué horrible! ¿Y qué enfermedad es? Seguro que nadie la conoce, ¿no? Bien conocida. Labio leporino. El labio leporino y paladar hendido. Es la más conocida de las patologías que siguen este patrón de alteraciones. Y finalmente, la más rara, que vamos a hablar muy poquito al final, que son las alteraciones de genes mitocondriales. Porque ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de DNA. El DNA que está en nuestros núcleos, pero tenemos un DNA muy corto, monocatenario, que está a nivel de la mitocondria, ¿no? Entonces pueden haber alteraciones del DNA mitocondrial. Y la mitocondria lleva consigo varias enzimas en la reacción de cadenas, en la cadena de electrones, ¿no? Todos ellos. Entonces son varios procesos metabólicos que se pueden alterar solo por alteraciones genéticas mitocondriales. Pero estas son raras para favor de nosotros, que son rarísimas. ¿Ya? ¿Hemos entendido la clasificación? ¿Sí? Porque me van a explicar bonito, ¿eh? Después me van a explicar bonito. Spoiler, el sábado es el primer repaso y va a ser de herencias, pero van a ser otra vez trastornos hereditarios. Que yo sé que, porque sé que la primera no necesita repaso, la segunda creo que tampoco, pero de esta seguramente sí me van a decir. ¿Ya? Muy bien. Hola. Una consulta. En la anterior diapositiva multifactorial, creo que también también influenciaban los factores ambientales. Claro, también. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? ¿Alteración de herencia multifactorial? No, claro, no son también los factores ambientales, aparte, por eso le decía, es que no solamente está emparentado un solo gen o una estructura cromosómica que se ha alterado, sino son varios genes en el mismo cromosoma que se han alterado, que puede ser heredada o puede haberse adquirido durante el embarazo también. O de repente uno tenía la predisposición, pero con la epigenética se han Vuelve a esos genes. desarrollar. Bueno, no, en este caso no, porque estamos hablando de alteraciones congénitas. Esto no tiene que ver con alteraciones que aparecen después de que tú naces. Por eso son congénitas, porque uno nace ya con la alteración genética. ¿Entiendes? Sí. Listo, muy bien. Entonces, en esta de que tenemos acá tenemos un ejemplo de las alteraciones de gen único, ¿no? Estas alteraciones de gen único, creo que acá subdelegada, por favor, y delegado también me avisan, ¿no? Que ya hemos dicho. Muy bien, entonces, miren, tenemos alteraciones del gen único, ¿no? Con una mutación en un locus específico, y prácticamente todas conducen a una proteína anómala o a una disminución de la síntesis. ¿Por qué? Porque finalmente, chicos, nuestro DNA lo que hace es codificar un RNA, ese RNA termina sintetizando una proteína, que puede ser reguladora, estimuladora o inhibidora. Por eso es que las alteraciones de gen único tienen dos cosas: o promueven mucho la síntesis de una proteína anómala, o más bien disminuyen mucho la síntesis de otra proteína, que de repente es crucial para una vía metabólica, etc. Y en este parámetro tienen varias enfermedades. Miren, tienen autosómicas dominantes. Acá tenemos, por ejemplo, la condroplasia, lo que produce el enanismo de miembros inferiores cortos, ¿no? Esto que es algo que yo veo mucho, que es la nefropatía poliquística, lo que se llama la enfermedad poliquística del adulto. Seguramente lo han hablado de INEFRO esta semana, ¿no? En Fisiopato 2, que es una enfermedad congénita donde el gen de una proteína que se llama la policistina
¿no? Que codifica el citoesqueleto de la nefrona, de la célula tubular, se altera y se forma como un quiste grandote, la nefrona se hincha y se dilata. La corea de Huntington, que es una enfermedad degenerativa, ¿no? Muy rara, gracias a Dios, ¿no? A nivel de los ganglios basales en el sistema nervioso central. La hipercolesterolemia familiar, que es una alteración congénita de los receptores de LDL, ¿no? De los receptores de LDL que promueven una hipercolesterolemia muy alta. Eso lo vamos a ver en una de las prácticas casi finales. El síndrome de Marfan, que lo vamos a tocar ahora, la neurofibromatosis, que también la vamos a ver ahora, la osteogénesis imperfecta, ¿no? Que es una enfermedad de huesos que son quebradizos, se vuelven casi como vidrios, cualquier golpe lo puede romper y fracturar, ¿no? La enfermedad de los huesos de cristal, pero... El hueso de cristal o el niño de cristal. Y acá hay otra que es muy característica, que es la enfermedad de von Willebrand, que es una alteración hemorrágica por una disminución de los receptores del factor de von Willebrand. Es un receptor parte que es un factor importante de la coagulación. Miren, autosómica recesiva, tenemos a la fibrosis quística, ¿no? Esa la vamos a tocar en el seminario. En el seminario lo van a ver, perdón, en la práctica, ¿no? Tiene un montón de manifestaciones clínicas solamente porque produce alteración de una proteína de un canal en específico, nada más. Y solo esa alteración de ese canal en específico produce una enorme cantidad de manifestaciones clínicas. Enfermedades del glucógeno, estas son más raras, ¿no? Como la enfermedad de Burkitt, el albinismo oculocutáneo, ¿no? La fenilcetonuria, que la vamos a ver más adelante cuando hablamos del metabolismo de las proteínas en la clase casi final. Drepanocitosis, enfermedad de Tay-Sachs, todas ellas son enfermedades de gen único, ¿no? Y vinculadas al X tenemos pocas, como la hipogammaglobulinemia tipo bruto, muy rara, y esta sí es frecuente. Esta es la hemofilia tipo A, ¿no? La hemofilia tipo A es una enfermedad congénita ligada al déficit de proteínas de la coagulación, ligada al cromosoma. Fíjense ustedes, ese cromosoma X justamente es importante que esté sí o sí, tanto hombre como mujer, por eso es XX o XY, porque lleva consigo la modificación de los factores de la coagulación que, si no están presentes, pueden provocar hemorragia. La hemofilia es ampliamente conocida históricamente porque han habido grandes personajes, sobre todo en Europa, ¿no? Era una enfermedad mucho de la nobleza. ¿Por qué era mucho de la nobleza y de las monarquías? Porque se casaban entre primos, pues, ¿no? Se casaban entre primos, hermanos, todo ello. Y por eso se heredaban, pese a que es una enfermedad que requiere de estar presentes dos alelos presentes, ¿no? Dos alelos presentes, igual se terminaban manifestando, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el caso de el último zar de Rusia. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Muy bien, doctor, el zar Nicolás II. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Que tenía hemofilia, ¿quién sabe? Se llamaba Alexei, ¿no? Alexei se llamaba. Así es, para curarlo hizo de todo, ¿no? Contrató un brujo, un chamán, ¿cómo se llamaba? Rasputin, ¿no? Todo para terminar en una mansión, todos por la revolución. Muy bien. Alteraciones autosómicas dominantes. Entonces, miren, acá está. Explíquenle, chicos, ya saben que solo medicina sabe, nada sabe. Tiene que ser cool. Muy bien. Un solo anhelo con mutación de un progenitor afectado se transmite independientemente del sexo. ¿Por qué? Porque está en un cromosoma no ligado al sexo, o sea, del par 1 al 22, ¿no? Los familiares no afectados de los padres o hermanos no transmiten la alteración. ¿Por qué? Porque como no tienen el gen defectuoso, no lo pueden transmitir. La expresión del gen mutado depende del grado de penetrancia, eso quiere decir con cuánto grado puede llegar a expresarse sin necesidad de ser necesariamente dominante, y el grado de expresabilidad variable. Eso quiere decir que a pesar de que tú eres
un gen que sea dominante, depende de tus características, de tus genes reguladores hacia ese mismo gen, ¿no? Que tú puedas o no, hasta qué cierto grado, expresar esa característica. Miren, esto de acá es simple. Yo, por ejemplo, acá tengo a una persona, ¿no? Que tiene, el papá no tiene el gen alterado, la mamá sí lo tiene, y cada uno tiene una posibilidad de heredar esa característica del gen autosómico dominante. En este caso solo lo ha heredado como, miren, esto es varón, cuadrado es varón, círculo es mujer. Entonces miren cómo la madre heredó la característica a 2 de sus 3 hijos, ¿no? A 2 de sus 3 hijos, no, de sus 4 hijos, ¿no? Y miren, uno es mujer y el otro es varón. ¿Por qué? Porque es autosómico, no depende del sexo. Entonces, prácticamente lo he heredado acá, ¿no? Una de ellas, su hija sí ha tenido descendencia, ha tenido 4 hijos y sí o sí lo heredó en 2 de sus 4 hijos, ¿no? Doctor, ¿eso quiere decir entonces que si yo, por ejemplo, que si esta mujer, o sea, sí o sí, o una persona que tiene el gen, tiene 4 hijos, necesariamente 2 de ellos van a tener la herencia? No, porque la posibilidad de 4 sobre 1 se aplica en cada uno de los hijos, solamente que este esquema está intentando explicarle y hasta cuántas personas puede llegar a expresarse, ¿no? Miren, y que es independientemente del sexo. Muy bien, seguimos. Vamos ahora al síndrome, a la característica, a un ejemplo que es el síndrome de Marfan. ¿Y qué es el síndrome de Marfan? Es una alteración congénita que afecta al gen FBN1, que codifica a una proteína que se llama la fibrina 1. Es una proteína que está implicada sobre todo en la matriz extracelular y en el soporte de los tejidos elásticos y no elásticos, ¿no? Ustedes saben que la elastina está presente en el intersticio de grandes estructuras, sobre todo de tipo colágeno, o sea, por ejemplo, articulaciones, ligamentos, ¿no? Ligamentos, las raíces de los vasos sanguíneos, ¿no? Los arcos que sostienen, por ejemplo, al cristalino, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces, una minoría de pacientes tiene otro gen alterado, que es el receptor del TGF-beta2, ¿no? Pero la gran mayoría es este gen el que está modificado. Ustedes van a ver que en cada síndrome pueden haber un tipo o varios genes que están implicados. Lo que me importa es que se aprendan el principal, porque eso es lo que yo les voy a preguntar, el principal. Ya cuando ustedes lleguen a la parte de enfermedades congénitas, en su debido momento, en pediatría o en neonato, ahí ya van a aprender de que 85% de la mutación es del FB1, que 15% es del FB2, que hay otro 0.5% que produce una mutación gen JFGK, no sé, varias diferentes. Pero ahorita no, solamente van a aprender la principal. ¿Ya? El hecho es que esta gen, como les dije, codifica esa proteína que está acá, que está implicada en la elastina de los tejidos. Y como hay una mutación de ese gen que codifica esa proteína, entonces las consecuencias van a ser de la alteración de la elasticidad de la matriz celular de todos sus tejidos. ¿Dónde se va a expresar? La mutación del gen del síndrome de Marfan básicamente tiene 3 expresiones, que son la enfermedad aórtica, la enfermedad cardíaca y otros hallazgos característicos producto de esa alteración de la fibrina. Enfermedad aórtica. Una de las cosas que se ha visto es que esa proteína es muy importante para la matriz extracelular de la raíz de la aorta. Por eso es que ya parte de esas alteraciones que se dan durante el síndrome de Marfan es que la aorta se vuelve más fácilmente dilatable de lo que se puede creer que normalmente es. La aorta es un cañón enorme que aguanta una presión bien grande, porque aguanta la presión del ventrículo izquierdo. Entonces necesita una gran resistencia para poder aguantar esa presión. Pero los pacientes con síndrome de Marfan tienen esa resistencia disminuida, porque si ustedes recuerdan, las capas que le dan la tensión vascular a un vaso son la elastina externa, la elástica interna y la elástica interna, ¿se acuerdan? La elástica externa, ¿se acuerdan?
a diferencia de las venas que no tienen esa capa elástica. Entonces, como estas están disminuidas, es por eso que pueden presentar la dilatación, ¿no? La dilatación de todo el arco de la raíz de la aorta, ¿no? La dilatación de la aorta. Y en grados más severos, fíjense ustedes, chicos, en grados más severos pueden hacer algo que se llama como la disección aórtica, ¿no? Que quiere decir que prácticamente ingresa sangre hacia la raíz de la aorta, ¿no? Enfermedad cardíaca. Como la raíz de la aorta se abre demasiado, la raíz de la aorta, ¿de dónde venía? Del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, como consecuencia, altera su morfología y eso provoca alteraciones también en el anillo elástico de la válvula mitral. Por eso pueden tener prolapso de la válvula mitral. ¿Ya? ¿Qué otros hallazgos tienen? Los otros hallazgos que suelen tener es, como tienen una mayor capacidad de estiramiento, porque no tienen esa resistencia que normalmente tienen las capas elásticas de algunos tejidos, por eso es que puede haber crecimiento lineal excesivo de huesos largos, ¿no? Y la estructura articular, aracnodactilia, o sea, tienen dedos extremadamente largos, ¿no? Por eso como si fueran las patitas de la araña. Deformidad del pectum in excavatum. ¿Qué quiere decir pectum in excavatum? Deformidad pectum in carinatum. ¿Qué quiere decir? Creo que el esternón se hundía. ¿Ah? El esternón se No, hundía. ese es el pectum excavatum. ¿Ah? Todo lo Carinatum. ¿Ah? Todo lo contrario. Ajá, exactamente. ¿Qué más tenemos? Nuestra columna vertebral, que idealmente debe mantenerse erguida, ¿no? Puede alterarse fácilmente por el aumento de la talla que tiene la persona, y dos, porque tiene más lasitud para poder moverse los ligamentos de la columna vertebral. Entonces eso hace que se desvíe el eje, por eso pueden tener escoliosis y cifosis. ¿Qué más tienen? Hipermovilidad articular. Sus articulaciones, sus cartílagos, que normalmente, si bien es cierto, no son duros como el hueso, ¿no? Son mucho más flexibles y se pueden doblar. Por eso esas personas habitualmente hacen, miren acá como acá se puede ver. A ver, intenten hacer eso acá ahorita. No, ¿verdad? No van a poder. No pueden, a menos que se quieran fracturar. Muy bien. Rasgos faciales, como por ejemplo, tienen, ¿no?, un aumento de prominencia a nivel del mentón, tienen un aumento de prominencia de pómulos, ¿no?, a nivel de, ¿cómo se llama?, de arcos ciliares también. Pueden tener también de la misma forma luxación del cristalino. ¿Por qué? Porque, repito, el anillo que sostiene el cristalino tiene la misma cantidad de elastina y fibrilina que requiere para mantenerse estable. Como no se mantiene estable, el cristalino se sale de su lugar y se llama luxación de cristalino. ¿Se acuerdan cuál es el cristalino, no? Ya. Luxación de cristalino. Muy bien. Y acá veremos, miren, adolescente masculino de 17 años, deportista, acude a la consulta por fatiga durante ejercicios y episodios ocasionales a la palpitación. Madre es alta, delgada, con escoliosis, ¿no? El examen físico tiene una talla de 1.9, 1.94, un peso de 68 kilos, un índice de masa corporal del 18.1 y algo muy característico del paciente con síndrome de Marfan, que es la longitud de los brazos es mayor a la altura, ¿no? Es más o menos, ¿no?, que tiene más o menos una envergadura de 2.4 metros. Y araquidactilia, hiperlaxitud articular, pectum excavatum, escoliosis leve, auscultación cardíaca, soplo diastólico en foco aórtico. Ya esto no se preocupen, que esto no es necesario que lo aprendan mucho, ¿no? Y en estudios, miren qué encontramos: dilatación de la raíz de la aorta ascendente de 4.5 centímetros. Insuficiencia aórtica. ¿Por qué insuficiencia aórtica? Porque como la aorta está dilatada, las válvulas no se pueden cerrar, porque las válvulas no crecen, pues. Entonces, como las válvulas no crecen, cuando se cierran, dejan abierto. Y la sangre retorna nuevamente al ventrículo, ¿no? Muy bien. Y el fondo de ojo, subluxación de cristalino, lo que se conoce como ectopia lentis.
¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome de Marfan. ¿Qué tendría que hacer para eso? Tendría que hacer un cariotipo, ¿no? Muy bien, cariotipo, no, perdón, un estudio genético, ¿no? Muy bien, listo. Entonces miren acá dice, la alteración de la fibrilina provoca debilidad estructural en los tejidos conectivos, como el sistema esquelético, ocular y cardiovascular. Y esto es algo muy importante. Esa misma proteína también regula una vía de una señal, de una hormona, o mejor dicho, de una citoquina, que es el factor Tumoral. A. El factor de crecimiento. Factor de crecimiento fibroblástico beta, ¿no? Y ese factor de crecimiento es el que también, ¿no?, genera los cambios a nivel de las raíces de estos vasos, sobre todo de la aorta, y a nivel del cristalino, ¿no? Entonces hay dilatación progresiva de la raíz de la aorta, ¿no?, lo que genera varias cosas, entre ellas la principal causa de muerte de los pacientes con síndrome de Marfan. ¿Qué cosa es? La disección de la aorta. ¿Qué cosa les he dicho? La disección de la aorta significa que, miren, para que se lo ponga así un poquito más simple para que lo puedan entender. Si esto es más o menos la aorta, así, ya, se supone que este de acá es lo que estoy pintando dentro es el endotelio, ¿verdad? El endotelio así. La disección de la aorta significa que yo agarra y rompa esto que está acá, creo un espacio de continuidad y por aquí comienza a entrar la sangre. Acá. Y como consecuencia, yo lo tengo así y lo voy a tener así. Y tengo todo esto de sangre. Así es. Esa es una causa importante de muerte cardiovascular a nivel de pacientes con síndrome de Marfan. ¿Ya? No se olviden de avisarme. ¿Cuánto tiempo falta? Chispas y repámpanos. Ya, neurofibromatosis. Bueno, acá tenemos la neurofibromatosis que afecta al gen NF1, ¿ya? Y lo que genera básicamente es un producto proteico que estimula el crecimiento de las células, como son por ejemplo las células de Schwann y algunas derivadas. Entonces, como consecuencia, yo tengo el crecimiento de tumoraciones por proliferación de las células de Schwann en los puntos donde normalmente puedan estar, ¿no? Entonces puedo tener un ganglioma óptico, puedo tener los llamados nódulos de Lisch, porque son proliferación a nivel de la esclera. Ya puedo tener, miren, puedo tener displasia esfenoidal, ¿no?, a nivel de acá del área esfenoidal en el área del oído interno. Miren, puedo tener schwannoma bilateral acústico. ¿Qué quiere decir eso? Tumoraciones a nivel del octavo par craneal, el lóbulo motor. Puedo tener presencia de múltiples meningiomas, porque también voy a encontrar ahí células de Schwann. También puedo tener, miren ustedes, la formación de tumoraciones a nivel de la raíz raquídea, ¿no? O, y esto es algo probablemente lo más característico en la neurofibromatosis, la aparición de neurofibromas cutáneos. O sea, a la persona le aparecen tumoraciones dependientes de la célula de Schwann a nivel cutáneo. Y miren, esto es lo que se puede ver. Por ejemplo, acá tenemos un niño de 8 años traído por su madre a consulta de neuropediatría por manchas de piel, bajo rendimiento escolar, desarrollo psicomotor adecuado a los 6 años y desde entonces dificultad para la lectoescritura, padre con tumores cutáneos múltiples y al examen físico múltiples pápulas hiperpigmentadas que van a encontrar en los libros que le dicen como café con leche, ¿no? Usualmente mayores de 1.5 centímetros. Pecas axilares efélides, 2 nódulos blandos, no dolorosos porque no provocan dolor, no tienen inflamación, y nódulos de Lisch en el iris, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? La neurofibromatosis, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede acá? Porque hay una pérdida de la función a nivel de la proliferación celular descontrolada, lo que genera los tumores conocidos como los neurofibromas. ¿A qué se debe la hiperpigmentación cutánea? Se debe a que dentro de la pérdida del control de la proliferación, no solamente es de las células de Schwann, sino también de las células melanocíticas. Y por eso que esas tumoraciones tienen esa coloración café con leche,
como si hubieras agarrado mayor color en la zona de la piel que está ahí. Hay una hiperplasia de la nervios. Salud. ¿No? Y a nivel neurológico lo que dijimos, gliomas ópticos, meningiomas y a veces inclusive feocromacitomas. ¿Qué significan feocromacitomas? Tumores a nivel de la médula suprarrenal, que producen catecolamina, noradrenalina, nefrina, ¿no? Muy bien. Autosómicos recesivos. Ahí tenemos, ya hemos dicho, ¿no? Que solo se manifiesta cuando tenemos los dos que están presentes, los dos alelos, ¿no? Entonces, esas generalmente tienen una edad de inicio que ocurren en los primeros años de vida. Usualmente los recesivos se caracterizan por ser un poquito más comprometedores por la función del paciente, porque se expresan a temprana edad, y los dominantes muchas veces se expresan a mediana edad, ¿ya? Muchas veces, para que se dé, los padres tienen que ser portadores de los genes, para que haya la posibilidad de que ambos puedan dar el recesivo. Si ambos dan el recesivo, entonces pueden dar un hijo homocigoto, y solo si el hijo es homocigoto pueden poder expresar la alteración de ese gen. Y el mejor ejemplo es la fibrosis quística, y no la voy a hablar mucho porque el sistema es práctico, ¿ya? Pero miren, es un tema, es una proteína, es una enfermedad donde la principal alteración genética es que hay una disfunción o una disminución de la síntesis de una proteína CFTR, que es una proteína que regula la entrada de electrolitos como la salida del cloro, así como la entrada de electrolitos como el bicarbonato. Y tú dirás, bueno, pero ¿y eso qué cosa hace? No sirve de nada. Uy, este de aquí está en un montón de órganos. Por eso es que la fibrosis quística es una enfermedad que tiene manifestaciones clínicas gastroenterológicas, pulmonares, cardíacas, renales, varias. Pero ustedes ya me las contarán en práctica. Y bueno, acá les he puesto un grafiquito para que lo lean bien bonito, que les va a servir mucho para la práctica. ¿Ya? No lo vamos a hablar mucho ahora. Aquí, miren, un caso clínico, ¿ya? ¿No? Donde vamos a poder ver niña de 6 años, acude con tos crónica, dificultad respiratoria, producto del embarazo normal, parto vaginal, sin complicaciones, neonatal iliomeconial en 48 horas, diagnóstico de fibrosis quística confirmada a los 3 meses post-test de sudor. Esto de acá, por si acaso, pregunta que yo les he dicho a los profesores que sí o sí me tienen que preguntar, tienen que venir sabiendo qué cosa es el test de sudor y por qué lo utilizamos para la fibrosis quística. ¿Ya? Infecciones respiratorias recurrentes desde 2 años, uso crónico de enzimas pancreáticas, mira, ve, antecedentes familiares, hermano mayor sano, padres no consanguíneos, ambos portadores heterocigotos de la mutación no diferencial F508 del gen CFTR. Miren, acá les han dado hasta todo completo de todo. En el examen físico, peso y talla por debajo del percentil 5. ¿Por qué la persona, el niño que nace usualmente con por fibrosis quística, tiende a tener peso por debajo de lo normal? Un niño usualmente debe estar entre el percentil 25 al percentil 75. ¿Por qué? A ver. Porque ese canal es importante en la digestión. Exacto. Bueno, ustedes van a ver mucho mejor en la práctica, pero van a ver que está regulado no solamente a nivel de la absorción de los nutrientes en el intestino delgado, sino también de la secreción de las enzimas que digieren el alimento por el páncreas. Entonces, al no estar presentes, hay una mala absorción y la persona adquiere una talla baja, ¿no? Tórax en tonel, me van a decir por qué más adelante, porque el pulmón se altera, se hincha, se forman como vesículas, estertores húmedos difusos, radiografía de tórax, hiperinsuflación pulmonar, bronquiectasias, espirometría en patrón obstructivo y cultivo. Miren, acá le han encontrado que tiene una infección. ¿Qué cosa tenía nuestra paciente? Nuestra paciente, no, acá viene básicamente por una infección crónica, producto de un pulmón dañado por fibrosis quística. ¿Ya? Muy bien, esto lo vamos a ver mucho mejor ya cuando hagamos la práctica. Y también lo voy a hablar un poquito más, voy a poner el caso que voy a poner el repaso. Así que por favor, el repaso el día sábado, por favor. No, el día domingo creo que quedamos, ¿no, Rodrigo?
¿No? Ah, la semana 3. La semana 3 es el primer repaso que es herencia. ¿Ya? Entonces, ese repaso lo voy a dar yo. Lo voy a dar yo. Y ese repaso va a ser el día domingo. Ya, miren, mi Semana Santa, en vez de ver por 30ª vez ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, voy a ponerme a hacer un repaso. Y ese repaso va a ser con ustedes. Por favor, asistan, ¿no? Porque eso sí, si yo veo que entran solo 10 personas, los suspendo. Así va a ser todos los repasos. Porque los doctores van a tomar su tiempo, inclusive no han pagado, y van a venir su tiempo para poder dar el repaso. Pero yo voy a entrar y veo que solo entran 10, 15, de los como 1000 que son, entonces suspendido. El domingo creo que no varias recuperaciones. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? Pero no puede ser en la tarde porque. Por eso, en la tarde, en la mañana, no. ¿Qué cosa? ¿Ustedes creían que iba a tomar mi paso con mi repaso? No. Domingo en la mañana es para mi hija y para nadie más. Ya, a ver, tú bueno, para mi esposa también. Muy bien, a ver, entonces, Rodrigo, mira, lo que vamos a hacer es, te voy a mandar hoy día por la tarde, déjame que ya me guarde, que paso visitas mundiales, o sea, 9:30 de la noche, ya te voy a mandar las horas probables, y el día domingo, así tiene que ser domingo, no tengo otro día, ya, y ese día lo mandas a votar con tus delegados, ya usted tiene como instructor tal hora, ya, bueno, es que va a ser para todos. Sí, tendría que ser de delegado. ¿Ya? Pero primero lo mando que lo compartes con tus compañeros, pues ya de acuerdo a eso. ¿Ya? Muy bien. Solo por esta vez estoy dando esa oportunidad, porque ya las próximas sí van a ser una fecha establecida nada más. Porque va a depender del doctor que le dé el repaso. Yo al doctor no le puedo decir, no, los chicos no pueden, otra fecha. Listo, alteraciones recesivas entonces, ligadas al cromosoma X. Acá tenemos, miren, las alteraciones que son recesivas pero solo vienen por cromosoma X. Ah, ya, listo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces ya vamos a acabar aquí, ¿no? Tenemos al daltonismo, miren, a la deficiencia de 16-alfa deshidrogenasa, la hemofilia. Ojo que hay varias enfermedades que no estoy tocando porque cuando hagamos el macro, lo vamos a tocar con más de atención, ¿ya? Aquí, ligadas al cromosoma X, síndrome de X frágil, el síndrome de Rett, muy raro, ¿no? Alteraciones de genes multiherencial. Aquí hay varias, miren, por ejemplo, las que tendríamos que mencionar más son básicamente dos, que sí o sí van a ver y que tienen que conocer, porque además van a tener contacto, que son el labio leporino con paladar hendido. Y esto es importante porque hasta les enseñan en pediatría a diagnosticar a tiempo la luxación congénita de cadera. Esta no la he tocado en las diapositivas porque seguramente cuando hagan pediatría en Fisiopato 2 lo van a ver. Es muy importante porque hay que encontrarla a tiempo. Doctor, y el pie equinocaro también se ve bastante. También se puede ver, pero eso ya lo van a ver cuando ya entren a la parte de cirugía quirúrgica. Y acá está, mira, por ejemplo, este es el labio leporino, paladar hendido, muy conocido. Ustedes saben que ya está un programa para que los niños puedan acceder a la intervención quirúrgica, porque esto genera varios problemas. ¿Qué tipo de problemas? No solamente comer, no solo respiratorio, provoca cicatrices y aparte del tema psicológico, sino también requieren el habla. El habla y... ¿Quién? ¿Hay uno? ¿Ah? ¡Ahí! Muy bien. Entonces, ven, pueden haber diferentes grados. Alteraciones cromosómicas, eso lo vamos a ver. Ustedes me lo van a hablar muy bonito. No hace falta que los explique. Muy bien. Y ya para finalizar, espérense, no se preocupen que durante cada parte lo vamos a hablar tranquilamente. Vamos a ver los genes mitocondriales. Estos son súper raros. Los genes mitocondriales, como vamos a ver acá, podemos tener, por ejemplo, miren, la oftalmoplejía externa progresiva, que es una debilidad de los músculos extraoculares. ¿A qué se debe? Porque las mitocondrias mantienen en sí, en el interior, una gran cantidad de DNA. Este tipo de alteraciones en los genes mitocondriales, el músculo de los extraoculares
es decir, el recto interno, recto externo, todos ellos, ¿no? Se ven dañados sus mitocondrias, es por eso que no pueden generar los movimientos adecuadamente, ¿no? El síndrome de Kearns-Sayre, ¿no? La neuropatía óptica hereditaria de Leber, la enfermedad de Leigh, el síndrome de Melas, el síndrome de Merck, todos ellos. Pero este de acá, chicos, repito, son enfermedades súper raras, muy raras, porque las alteraciones congénitas de los genes mitocondriales son muy raras en frecuencia. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar a... Acá en Perú hay bastantes. No, hay muy pocos. Estas son consideradas como el grupo de enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas son aquellas que están en un menos del 5% en la población. Entonces, por lo tanto, son muy poco tratadas. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a empezar nuestro seminario del día de hoy. Y hoy día vamos a ir, no se preocupen que vamos a ir viendo varias dudas acerca de las cromosómicas que supongo que van a responder muy bien.